Están viendo que yo estoy grabando esta clase súper tarde, pero bueno, por ahora vamos a ver lo que es estimación máximo verosímil, como estimación puntual, y intervalo de confianza. Vamos a hacer un par de ejercicios de ambos. Va a ser una media horita, por ahí yo creo, y con eso debe estar bien. El tema, por ejemplo, con estimadores, estimación puntual, como el cálculo del estimador máximo verosímil, es que es muy metódico, es un paso a paso y es aconsejable aprenderse los pasos o a realizarlo bien. ¿Vale? Entonces, en la primera instancia, por ejemplo, algo sencillo. Digamos que, no sé, hay un tiempo, nosotros nos dan el tiempo. Tiempo que se expresa en semana, que cierto tipo de cámara de seguridad funciona sin tener que reiniciarse. Es una variable aleatoria continua con la siguiente función de densidad, ya, con parámetro θ desconocido. Entonces tenemos la siguiente función de densidad, f de x, que depende de un parámetro θ con x igual a 1 más el parámetro, ¿vale? Donde x es mayor o igual a 1 y el parámetro es mayor a 1, ¿vale? Y también nos dicen que la esperanza de x está en base a esta ecuación. Eso es lo que nos dice. Entonces, nosotros nos preguntan, por ejemplo, si consideramos una muestra aleatoria, tenemos una muestra aleatoria, x1, x2, x hasta xn, nos preguntan cuál es el estimador máximo verosímil del parámetro θ, ¿vale? Entonces, esto como lo más sencillo, no lo más sencillo, pero sí lo más típico, que es que tenemos que hacer lo siguiente. Para esto, nuestro primer paso va a ser definir la muestra aleatoria, ¿cierto? Sí, porque nosotros vamos a definir, por ejemplo, L de x, por ejemplo, va a ser nuestra función de x con el parámetro, ¿vale? En este caso, no, perdón, L del parámetro que estamos buscando. Eso. Por entonces de x1 por f de x2, θ por f de x3 sí, bueno, esto técnicamente como uno parte es diciendo, ya, si tenemos que x1, x2, x3 hasta xn es una muestra aleatoria, nosotros vamos a decir, entonces vamos a aplicar la función de la muestra, bueno, en la muestra de xn. Esto va a ser lo mismo que la f de x1 por la f de x2 por la f de x3, así hasta la f de xn. Y eso es lo que vamos a llamar n de el parámetro, donde L del parámetro va a ser igual a la productoria de nuestra f de x, coma θ, de x sub i, por ejemplo, ¿ya? Y esto va a ser de i igual a 1 hasta n. Entonces esto va a ser la productoria de nuestra ecuación, pues va a ser θ partido en x1 más θ. Vale, eso como una primera instancia, como en la definición del estimador puntual. Nosotros a esto le vamos a aplicar logaritmo natural. Vale, entonces vamos a aplicar logaritmo natural de L de θ. Al aplicarlo el logaritmo natural, la productoria pasa a ser una sumatoria.
¿vale? Y de esto tenemos logaritmo natural de teta menos el logaritmo natural menos 1 más teta logaritmo natural de x. ¿Vale? Eso es lo que tenemos como aplicando las propiedades. Si no se acuerdan, tenemos que el logaritmo natural de, por ejemplo, a partido en b es el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Y también tenemos que el logaritmo natural de a elevado a x va a ser igual a x por logaritmo natural de a. ¿Vale? Así. Entonces, en ese caso, nos queda bien. Entonces, vamos a tener la sumatoria de una constante, nos va a dar n por el logaritmo natural del parámetro. Menos, ¿cierto? Esto no tiene que ver, entonces 1 más teta, sumatoria logaritmo natural de x. ¿Vale? Y eso va a implicar lo siguiente, pues va a ser n logaritmo natural del teta menos la sumatoria logaritmo natural de x más teta por la sumatoria logaritmo natural de x. Y aquí ahora, yo en este punto, que ya no puedo resolver más, voy a derivar en base a mi parámetro. ¿Vale? En el que estoy buscando. Entonces va a ser d del logaritmo natural de L del parámetro en el parámetro. Y una vez nosotros ya aplicamos la derivada, las siguientes menciones del parámetro van a ser como con un gorrito encima, con un puntito, con un gorrito. Entonces esto va a ser n. Bueno, el logaritmo natural del teta va a ser partido en teta, entonces n partido en el parámetro, menos, en este caso la sumatoria de x se va a ir a 0 porque es una derivada de una constante, y esto nos va a quedar en 1, ¿cierto? Entonces, menos la sumatoria del logaritmo natural de x. Nos va a quedar así. Eso va a ser igual a 0. Entonces tengo que la sumatoria del logaritmo natural de x va a ser igual a n partido en el estimador del parámetro, ¿cierto? Entonces, en base a esto, yo digo que el parámetro que estoy buscando va a ser n partido en la sumatoria del logaritmo natural de x. Eso es una primera instancia. ¿Vale? Y así quería, pues ese es el estimador máximo verosímil de esto. La siguiente, la B, para este ejercicio, nos dice, tienes una muestra aleatoria de 10 registros de las cámaras de seguridad. ¿Ya? Y se obtuvo los siguientes tiempos determinados antes de reiniciarse, expresado en semanas. Entonces tenemos los siguientes datos. Va a ser 1,81, 2,10, 2,3, 1,75, 3,48, 1,6, 5,42, 1,85, tengo 3,11 y 1,09. Ya, esos son los datos. Determinar el estimador máximo verosímil del tiempo esperado de funcionamiento sin tener que reiniciarse para el tipo de cámara de seguridad. Justifique. Entonces, aquí lo que nos piden es estimar el máximo verosímil del tiempo esperado. Entonces, nos tenemos que estimar el estimador máximo verosímil del tiempo esperado. ¿Vale? Entonces, para hacer el estimador máximo verosímil del tiempo esperado, hemos estado hablando de sacar el estimador máximo verosímil de la esperanza de x. Y eso lo conocemos, pues. Sabemos que este estimador máximo verosímil de esto de acá. Esto va a ser de t 1 más t. Vale. Entonces esto va a ser por propiedad de esto, estimador máximo verosímil de teta partido en menos 1 más el estimador máximo verosímil de ese teta. ¿Vale? O sea, básicamente lo que estamos escribiendo es que esto va a ser el estimador máximo verosímil. ¿Vale? Entonces esto va a ser eso partido en menos 1 más
el estimador, donde el estimador va a ser n partido en sumatorio del logaritmo natural con n igual 10. Entonces hay que calcular eso, ¿cierto? Entonces el estimador va a ser 10 partido en la suma de los logaritmos naturales, o sea, los logaritmos naturales de estos valores de acá. Entonces esto va a ser el logaritmo natural de 1,81 más el logaritmo natural de 2,1. ¿Es 2,1? Sí, 2,1 más el logaritmo natural de 2,3 y así. ¿Vale? Y así hasta que les dé el último valor, que era 1,09. Entonces hasta el logaritmo natural de 1,09. Entonces el estimador va a ser 1,2546. Por lo tanto, el estimador máximo verosímil de la esperanza de x va a ser igual a el estimador partido en menos 1 más el estimador, que va a ser 1,2546 partido en menos 1 más 1,2546. Esto va a ser igual a 4,4283. Y ese es el estimador, el aproximado que podemos sacar como de la esperanza, ¿vale? De la media. Por ejemplo, otra cosa que nos podría servir, que aquí no nos preguntan, es que, por ejemplo, si nos preguntan, ¿es sesgado? ¿Es insesgado? Nosotros vamos a decir que es insesgado cuando el estimador... Perdón, déjeme confirmarle, sí, porque prefiero confirmarle antes de que me equivoque. Claro, va a ser insesgado si es que la esperanza aplicada en el estimador es igual al parámetro antes de estimarlo, al parámetro original. Ahí va a ser insesgado. O básicamente que la diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro original sea 0. ¿Vale? Eso es como una cosa que es importante. La relación de la invarianza, eso no se pregunta mucho, pero a veces aparece. Para esto revisen bien lo que es invarianza, lo que es varianza menor. Por ejemplo, si están comparando dos estimadores, se va a tomar en cuenta y ambos, por ejemplo, si tienen dos estimadores, teta 1 y teta 2, ambos son insesgados, ¿cómo los comparan? ¿Cuál es el mejor estimador? Aquel que posea una varianza menor. Si tienen que comparar entre un estimador sesgado y uno insesgado, el insesgado va a ser mejor. ¿Vale? La otra forma de compararlo es mediante el error cuadrático medio. ¿Vale? Ustedes comparan por ejemplo, para el error cuadrático medio van a tener, por ejemplo, que el error cuadrático medio de entre el estimador, no sé, es el estimador 1 y el error cuadrático medio del segundo estimador, por ejemplo. Vale, esto es el error relativo del segundo estimador con respecto al primero. Si esto es menor a 1, teta 1 más eficiente. Vale, esa es una cosa. ¿Ya? Entonces eso respecto un poco a lo que es estimador máximo verosímil. ¿Qué les recomiendo? Paso a paso. Definir su función, que la tengan definida. Si le dan la esperanza, significa que después la van a preguntar y van a tener que utilizarla. ¿Vale? Pasos. Primero, llegar a definir la L como primer paso. Segundo paso, aplicar logaritmo natural como segundo paso. Tercer paso, una vez ya tengan desarrollado el logaritmo natural y no pueden seguir despejando, aplican una derivada parcial respecto al parámetro.
y luego última es despejar. ¿Vale? Entonces, veamos ahora un ejercicio de intervalo de confianza. Ya. Tenemos el siguiente ejercicio, que es un ejercicio sacado de una prueba de hace mucho tiempo, que es en una embotelladora de bebidas gaseosas se está estudiando la resistencia X a la presión interna de las botellas plásticas reutilizables de 1 litro. Se prueba una muestra aleatoria de 60 botellas y se obtiene la resistencia a la presión en IPC. De los datos se muestra el siguiente gráfico. Bla, bla, bla. Determina un 95% de confianza la proporción de botellas plásticas retornables de 1 litro que tienen resistencia a la presión interna entre 200 y 209. Vale. Aquí, bueno, pueden hacerlo de varias formas. Pueden utilizar método Empirical para datos que están tabulados, por ejemplo, en intervalos, que eso sería como lo ideal. Yo aquí le apliqué una pequeña trampita, pero es un método de aproximación. Pero también deberían utilizar el método Empirical. El de los ese que ven en distribución, digo, en estética descriptiva, el para calcular los percentiles, los puntos donde están, ese cálculo, esa ecuación larga que tienen en su formulario, que de hecho creo que lo tengo acá. Por ejemplo, la ecuación es la de ¿dónde está esta cosa? No, aquí no. Va. Bueno, creo que los suyos sí lo tienen, el mío creo que no lo tiene. Bueno, hablando de que el mío es como de hace 3 años atrás, así que... no, el mío no tenía el método de Empirical acá en el formulario. Qué suertudos. ¿O sí? No. Bueno, el método Empirical. Ahí deberían saber. En general, ¿qué hacemos? Tenemos una N con 60 botellas. Y yo anoté el gráfico, lo anoté de una forma un poco más simplista, donde tenemos del 190 al 215. Tenemos 195, 200, 205, 210 y bueno, me quedó un poco muy largo y aquí sería el 215. ¿Qué anoté yo? Anoté encima la cantidad de datos. Hay un dato acá, hay 15 valores entre medio de estos dos, hay 24 aquí, hay 17 acá y hay 3 aquí, que es lo que nos dice el gráfico. ¿Vale? Que en total, si yo sumo los de arriba, me van a sumar 60. Nos piden un intervalo de confianza con 95% de confianza. Y nos piden proporción que estén entre el 200 y el 209. ¿Vale? Ustedes aquí, por ejemplo, para utilizar la Empirical tendrían que calcular la cantidad de datos que hay desde aquí hasta el 209, que debería estar como por acá, digamos, que sería el 209. Tendré que calcular esa cantidad de datos y luego restarle a los otros y calcularlo también. ¿Vale? Yo aquí lo que hice una forma un poco distinta, un poco más simplista, pero es una aproximación que la Empirical también quiere llegar a eso. Yo dije que el 209 está perteneciente al intervalo del 205 al 210, por ejemplo. Eso significa que tiene una amplitud de 5. ¿Vale? Eso entre el 205 y el 209. Digo, 205 y el 210. Y yo hice una regla 3 simple, que es una forma muy burda, pero me funcionó en ese momento. Esta es la cantidad de datos. Que yo dije, ya. ¿Cuántos entre el 205 y el 210 tengo? 5 de amplitud y mi cantidad de datos es 17. ¿Vale? Y eso tiene que ser igual a, por ejemplo, el que yo vea del 205 al 209. O sea, tiene una amplitud de 4 datos, de 4, y la cantidad de datos es desconocida. Entonces, X es igual a 13,6. ¿Vale? Entonces, entre
el 205 y el 209, 13,6 datos. Por lo tanto, entre el 200 y el 209 hay, entre el 200 y el 205 habían 24. Entonces 24 más 13,6. O sea, 37,6 datos. ¿Vale? Eso es la cantidad que puse. Y eso estaba correcto. Al final con el Imperial te da como 37.62, una cuestión así. Entonces, esto fue un poco mucho más burdo, pero funcionó igual. ¿Qué significa? Que de aquí a aquí tenemos 37,6 datos. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Nos dijeron 95% de confianza, o sea, 0,95 en el 1 menos alfa, con n igual a 60, y una probabilidad de éxito de 37,6 de los 60 datos totales. Porque estamos hablando de proporción, un cálculo de proporción. Por lo tanto, aquí estaremos calculando un intervalo de confianza de proporción igual a, bueno, esta es la fórmula, la probabilidad de éxito menos z1 menos alfa medios, esto es z1 menos alfa medios, sí, bueno, esto es un más menos, básicamente, raíz de mi éxito 1 menos mi éxito partido en n. Y de nuevo tenemos alfa va a ser igual entonces a 0.05, alfa medios igual a 0.025, 1 menos alfa medios va a ser igual a 0,975. Y buscamos el z para 0,975, 1,96. Entonces, ya con esto podemos resolver el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza de proporción al 95% va a ser igual a... Tenemos probabilidad de éxito 37,6 sobre 60 menos el z de 0,975, 1,96. ¿Ya? Esto está en raíz de 37,6 partido en 60, 1 menos 37,6 partido en 60, partido en 60. Y eso más o menos. Más o menos porque acá tengo el otro, que es lo mismo, pero con un más. Y las dos cosas, ¿cierto? Entonces, por lo menos para mí en este momento me fácil ponerle más o menos. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Intervalo de confianza de proporción de 95%. Eso nos iba a dar 0,5043 y 0,7491. Ese es el intervalo de confianza. Y aquí le tendré que poner una justificación. Que sería, se estima con un 95% de confianza que la proporción de botellas plásticas retornables de 1 litro que tienen resistencia a la presión entre 200 y 209 IPC está entre 0,5043 y 0,7491. Esa sería como la justificación que tendrían que poner. ¿Vale? Es muy importante aquí para intervalo de confianza que ustedes justifiquen al final de la respuesta. ¿Vale? Para proporción yo les recomiendo aprenderse a utilizar el Imperial porque es un poco más preciso, un poco mucho más preciso que una regla de 3 simple, por ejemplo. ¿Vale? Eso por ahora. La ayudantía de esta semana que les corresponde va a ser de 2 semanas. Así que igual va a estar buena. No sé si la haremos online de nuevo, bueno, grabada o presencial. Pero cualquier cosa vamos a estar en contacto. Así que nos vemos otro día.